Amados hermanos, hemos venido en un tiempo de preparación para hoy día. Pasaron 7 semanas después de la Pascua. La Pascua judía que recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esa era la Pascua judía y entonces había la Pascua que había cambiado en el Nuevo Testamento, una Pascua distinta, celebrada de forma distinta. Recuerden que en la Pascua judía ellos tenían que sacrificar un cordero para la remisión de los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, esta Pascua distinta, el cordero ya no era el animalito que tenía que sacrificar, sino Cristo mismo. El cordero de Dios iba a ser sacrificado y al tercer día iba a resucitar. Y apareció allí después de resucitar por 40 días. Apareció en el mundo, en Jerusalén, a los discípulos y a mucha gente. Y eso venimos anunciando en estos días. Pasaron 40 días y Él entonces ascendió al cielo. Hemos recordado el jueves de la semana pasada que Él subió al cielo, a la diestra del Padre. Y hoy día, 10 días después de la ascensión, pasaron 50 días en total, desde la Pascua, celebramos el Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo. Hermanos, cuando Cristo fue al cielo, le dijo a los discípulos, y hemos visto la semana pasada eso, que esperaran la venida del Espíritu Santo y que tenían que esperar en Jerusalén. Y los discípulos estaban allí. Los judíos celebraban la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Entonces, en la Pascua tenían que contar 7 semanas después. Cada semana tiene 7 días. Y cuando multiplicamos 7 días por 7 semanas son 49 días. Y dice la Biblia que el día después, el día 50, celebraba los judíos la fiesta de las cosechas. ¿Sí? ¿Y qué era esta fiesta de las cosechas? Era una fiesta agrícola, desde luego, de las cosechas. Esta fiesta se celebraba para dar gracias a Dios por las cosechas. Esa era la idea. En el Nuevo Testamento, esa fiesta de las cosechas, 50 días o 7 semanas después de la Pascua, en el Nuevo Testamento ya no se la conoce como la fiesta de las semanas, sino la fiesta del Pentecostés, o se conoce como Pentecostés, que fue el día del cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo. Pero Dios tenía preparado algo mejor que una fiesta agrícola. Él iba a derramar el Espíritu Santo sobre el pueblo. Y eso recordamos hoy, por eso hoy es un día importante para el cristianismo. Porque el Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo sobre sus discípulos o para sus discípulos, fue cumplida 50 días después de la Pascua. Y hoy recordamos justamente eso, los 50 días después de la Pascua o la fiesta del Pentecostés. Quiero predicar sobre la venida del Espíritu y el nacimiento de la iglesia, porque son dos eventos que están marcados juntos, la venida del Espíritu y el nacimiento de la iglesia. Quiero ver 3 cosas a través de este tema. Primero quiero ver que la promesa llega. Cristo había prometido y la promesa llega en ese momento. Luego vamos a ver que la iglesia nace, empieza la iglesia, y al fin vamos a ver que el corazón responde, ¿sí?, a ese llamado.
Entonces, la venida del Espíritu y el nacimiento de la iglesia. En primer lugar, con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a ver la promesa que llegó, ¿sí? Y quiero otra vez junto con ustedes leer los versículos del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 hasta el 4. Hechos 2, versículos 1 al 4. Leo. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lucas, que es el escritor de este libro, de este libro de Hechos de los Apóstoles, comienza diciendo que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Durante siglos, el Señor había anunciado que derramaría el Espíritu Santo sobre su pueblo. Por ejemplo, en Joel, él dijo que Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. En Ezequiel, el Señor anunció que pondría un espíritu nuevo dentro del pueblo. Y así está anunciando la venida del Espíritu en cada evento. Y al fin Jesús prometió a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, cosa que hemos recordado hace 10 días atrás. Por eso los discípulos están esperando. De esa manera, hermanos, comienza Pentecostés, con un pueblo esperando. Mire, dice que estaban en una casa, estaban esperando, obedeciendo el mandato del Señor de esperar en Jerusalén. Y ellos estaban así, y así comienza el Pentecostés, esperando. En la Biblia, según lo que vemos en los versículos 2, por ejemplo, que dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. En el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. El viento en la Biblia representa la obra soberana del Espíritu Santo. A eso representa el viento. El fuego, como leemos en el versículo 3, representa la presencia mismo de Dios en ese momento. Entonces, cuando la Biblia habla de fuego, habla de la presencia de Dios. Cuando habla de viento, habla del Espíritu Santo haciendo su obra poderosa en la iglesia, en las personas. Dios estaba mostrando que su presencia no estaría ya limitada a un templo físico, porque recuerdan ustedes que Dios estaba siendo cargado de un lugar a otros a través del tabernáculo. ¿Sí? Entonces Dios estaba presente en el Antiguo Testamento en un lugar limitado, y el pueblo tenía que llevarlo donde iba. Pero con esto Dios está diciendo que su presencia ya no estaría limitada a un templo físico, sino más bien que estaría presente de manera personal en la vida del pueblo redimido. ¿Sí? Cambia totalmente. La presencia de Dios no está en un lugar específico, está dentro de su pueblo, en cada persona. Esa es la idea con la venida del Espíritu Santo. Pero miren, lo más importante que encontramos nosotros en este evento, en el cumplimiento de la promesa del Espíritu, de la venida del Espíritu Santo, no fueron esas señales que nosotros vemos aquí en los versículos 2 y 3. No fue el viento, no fue el fuego, no fueron las lenguas repartidas. No, lo más importante de este cumplimiento, hermanos, fue la realidad espiritual de las personas que experimentaron esta presencia. Dice que todos fueron llenos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es la realidad espiritual, y eso era lo más importante, o más importante, mejor dicho, que las señales que vemos allí.
Porque podemos estar pensando un poco cómo eran esas lenguas repartidas allí como de fuego, o cómo soplaba ese viento, ¿verdad? Sintiendo la presencia de Dios. Pero lo más importante, hermanos, o una de las cosas más importantes fue justamente la realidad espiritual de cada uno de los presentes. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos hombres, ¿recuerdan ustedes estas 7 semanas hemos hablado de hombres que están encerrados por miedo, encerrados porque están débiles, encerrados porque están sin esperanza? Aquellos hombres que antes estaban llenos de miedo, llenos de temor, ahora están capacitados, listos para vivir. Y no solo para vivir, también para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo ha llegado a sus vidas. Un pueblo con miedo cambia a un pueblo listo para vivir y proclamar el Evangelio. Hermanos, esto muestra a nosotros, de una u otra manera, una necesidad, o mejor dicho, la necesidad de que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo. Eso muestra este pasaje, que tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Mire, sin la llenura del Espíritu Santo, en realidad andamos como vacío. Sin la llenura del Espíritu Santo, andamos como si nada. Hay una diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no vino solo para producir emociones, porque estamos acostumbrados a vivir por emociones nomás, emociones religiosas especialmente. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, porque Cristo había dicho: yo voy y os enviaré al Consolador. Y el Consolador vino, el Espíritu Santo vino para habitar en la gente, en el pueblo. Y a través de habitar en el pueblo, hermanos, están llenando, están glorificando a Cristo. Y la gente tenía que ver eso, tenía que glorificar a Cristo por la venida y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente glorifica a Cristo, el Espíritu Santo también convence al pecador, ¿sí? Convence al pecador. El Espíritu Santo transforma al pueblo de Dios. Y esa promesa en Pentecostés también dio inicio a algo más. No solo vino, no solo la presencia de Dios estaba en medio de cada persona, sino que a través de la venida o el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, la iglesia visible nace. Nace una iglesia. Y justamente, o precisamente eso es lo que veremos en el siguiente punto, en los siguientes versículos. Quiero que leamos algunos versículos más de este capítulo. Versículo 5, por favor, vamos a leer algunos versículos allí. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, del que hemos hablado en el versículo 1 y 2 y 3, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos eran judíos, o en su mayoría eran judíos.
Ya había una mezcla entre judíos, gentiles también, o de otras naciones. Ya había este pueblo gentil. Y también estaba allí mucha gente, decimos, de todas las nacionalidades. Al inicio posiblemente todos ellos hablaban el mismo idioma hebreo. Pero con el paso del tiempo, ellos salieron a otros lados por las persecuciones, por el cautiverio, y se radicaron en otro lado y empezaron a hablar otras lenguas y ya no entendían su propio idioma. Y cuando llegan a Jerusalén de todos lados del mundo con otros idiomas, ellos dicen que podían entender en su idioma lo que ellos hablaban en un solo idioma. O lo que parecía aquí simplemente una multitud internacional de todos lados, era en realidad un propósito del plan soberano de Dios. Todo eso estaba bajo el control y la soberanía de Dios. Cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, cada persona que no conocía o que conocía otro idioma podía escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y dice que los discípulos hablaban en otras lenguas espirituales, ¿verdad? No conocemos específicamente qué tipo de lengua. Pero la diferencia era que cada uno escuchaba, entendía las maravillas de Dios. Y esto posiblemente puede ayudarnos mucho para entender este evento de hablar en lenguas hoy en día, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos hablar en lenguas a pastores, ¿verdad? Y no lo decimos con mucho temor, pero también con respeto. Pero lo que vemos aquí, en este evento, es que cada uno entendía lo que decían los discípulos. Nadie se fue con la duda de qué significa eso. Cada uno, dice la Biblia, que entendía las maravillas de Dios en su propio idioma. Eso, hermanos, produjo gran asombro en la congregación, en la multitud. Gran asombro. Y aquí, justamente aquí, nace públicamente la iglesia. En este evento, la iglesia visible, ¿verdad? Como iglesia. Dios estaba mostrando que el evangelio ya no estaría limitado a un grupo nada más. Ya no estaría limitado solo a los judíos. El reino de Cristo alcanzaría pueblos, lenguas, culturas diferentes. Y hablamos allí de cretenses, prosélitos, romanos, griegos, egipcios, de todos lados del mundo, hasta de África. ¿Usted recuerda lo que sucedió en Génesis 11? Se recuerda, ¿verdad? El evento de la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua de todos, ¿sí? Por el pecado, por causa del pecado. Pero en Pentecostés, Dios reúne nuevamente las naciones, a todas, por medio del evangelio. Porque lo que está sucediendo ahí es el evangelio visible que se está pronunciando. Dios unió lo que el pecado dispersó en el día, en el Génesis 11, la Torre de Babel. Hermanos, los discípulos solo tenían posiblemente su mente, su enfoque en judíos. También por la orden de Jesús, esperen en Jerusalén. Ellos estaban pensando solo en judíos, solo en Jerusalén.
Pero el Espíritu le iba a mostrar que Cristo estaba formando una iglesia universal sostenida por Cristo. Eso iba a mostrar ahora. La iglesia de Jesucristo aparece. La iglesia sostenida por Cristo, unida por el mismo Evangelio, por el mismo Espíritu Santo, esa iglesia aparece ahora. Mire, hermanos, este evento también a nosotros nos confronta, a usted y a mí. Debe confrontarnos mucho, ¿sabe por qué? Porque muchas veces reducimos el cristianismo nada más que a programas, a actividades, a eventos, y nos esforzamos tanto para que mi evento, para que esa actividad, para que el programa quede espectacular, y no es malo. Pero mire, una iglesia que es llena del Espíritu, no vive centrada en sí mismo, en sus propias emociones. Una iglesia centrada con el poder del Espíritu Santo está viviendo para anunciar a Cristo. Ese es lo más importante, anunciar a Cristo. Y este es un llamado para nosotros también, como liderazgo de la iglesia, como miembros de la iglesia, como visitantes de la iglesia. Enfoquemos nuestra mirada en anunciar a Cristo como algo o como lo más importante dentro de la iglesia. Es aquí donde somos llamados a preguntarnos todos. Y yo quiero que usted se pregunte también a usted mismo estas preguntas. ¿Me duele el pecado del mundo? ¿Me está doliendo el pecado del mundo? ¿Me duele lo que sucede fuera? Y yo tengo una gran preocupación porque siento que me estoy haciendo insensible ante lo que pasa afuera. Y no sé si a usted le pasa eso, pero estamos como normalizando estas cosas que pasan afuera. Mataron a alguien y para nosotros es algo ya normal. Y nos volvemos tan insensibles ante lo que está sucediendo afuera. Me duele a mí el pecado del mundo, me duele lo que está sucediendo afuera. No es que es un delincuente, pero es un ser humano. Y la justicia le pertenece a Dios. La venganza es mía, dice el Señor. ¿Me duele a mí lo que está sucediendo allá? Joven, también piensa en esto. Tal vez usted escuchó que alguien perdió la vida porque vinieron unos sicarios y le quitaron la vida. Y usted corre a ver allí qué está pasando para satisfacer. Cuidado con eso, no es bueno, porque nos hace menos sensibles ante ese tipo de cosas y el pecado nos duele menos. Muchas veces no nos duele. Oramos por quienes no conocen a Cristo. ¿Usted está orando por aquellos que no conocen al Señor? No nos olvidemos de eso, porque muchas veces sí nos olvidamos. ¿Estamos viviendo para extender el Evangelio o estamos viviendo solamente para mantener una rutina espiritual personal? Cuidado, caemos en ese hueco también, porque es un hueco de costumbre, es un hueco de algo que debe pasar cada día. Cuidado, nuestra función es como iglesia donde el Espíritu Santo mora. Nuestra función es extender el reino de Cristo, anunciar a Cristo. Muchas veces nuestra vida espiritual se ha convertido en realidad en una rutina, sin querer queriendo, pero se ha convertido en una rutina. En serio, piensen en eso, hermanos. Cuando Dios obra en un corazón, en una vida,
Nadie permanece neutral. ¿Sí me entiende lo que le digo? Si Dios ha obrado en su vida, en mi vida no debe seguir neutral, la misma línea. Debe haber una diferencia, debe haber un cambio. Si Dios ha obrado en usted, hay un cambio. Su vida no puede seguir igual, neutral, indiferente ante lo que Dios le muestra. La venida del Espíritu Santo en nuestra propia vida y en Pentecostés y el nacimiento de la iglesia produjeron una respuesta de parte de los presentes. Y eso vemos en versículos 12 y 13. Mire por favor el tercer punto, el corazón responde. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos, después de escuchar las maravillas de Dios proclamadas en distintos idiomas, la multitud reacciona de diferentes maneras. Si ven el versículo 2 y 13, hay una reacción, dos reacciones. En un mismo evento, dos reacciones. Algunos estaban asombrados y preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Asombrados. Pero otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Estos están borrachos. Otros estaban asombrados por lo que escuchaban y otros estaban burlándose pensando que estaban borrachos. El mismo acontecimiento produjo dos diferentes reacciones. Produjo reverencia en unos y rechazo en otros. Pero tenían suficiente evidencia. Tenían más que suficientes evidencias. Hoy en día, hermanos, el problema no es la falta de evidencia. No. El problema hoy en día y en ese tiempo también es la condición espiritual del ser humano. Ese es el problema, la condición espiritual del ser humano. Pentecostés fue un evento extraordinario, pero muchos se burlaban de ese evento. Y así sucede hoy también, ¿sí? Hoy en día también es igual. Se escucha el Evangelio, todos escuchaban. Unos reaccionaron de una manera, otros de otra manera, pero todos escucharon. Hoy en día se escucha el Evangelio, pero el corazón sigue endurecido porque aman más el pecado que la verdad. Porque no queremos incomodarnos muchas veces con lo que nos gusta, aunque lo que nos guste es pecado. Entonces, tenga cuidado. Porque es posible, hermanos, ser activos en nuestra vida espiritual, mostrarnos como un creyente, pero también es posible que al mismo tiempo, siendo activos, podamos vivir fríos delante de Dios, fríos con nuestro corazón. Tenga mucho cuidado con eso. Es mi anhelo también con los miembros de la iglesia en esta tarde, que podamos salir fortalecidos a través de la Santa Cena, porque ese es un evento donde el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda a recordar lo que Él hizo por nosotros. Dejar de acercarnos a la mesa es no tomar en cuenta o considerar lo que Cristo hizo por mí. Es ignorar a Cristo. Cuidado con eso. Hermanos, el verdadero mover del Espíritu Santo siempre conduce a una vida santa. Siempre nos lleva a vivir dependiendo de Él. Siempre nos lleva a vivir buscando más de Él. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso debemos conformarnos, o no debemos conformarnos, con una costumbre, con una religión
externa nada más. Necesitamos volver continuamente al Señor con humildad. Piense mucho en su vida. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Con el mover del Espíritu Santo? ¿O necesita que el Espíritu una vez más venga a su vida? Porque cuando el Espíritu está, nuestra vida se mueve para crecer, para buscar, para estar siempre atentos. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos pedir al Señor que examine nuestro corazón y que produzca en nosotros verdadero arrepentimiento. Pero necesitamos de una u otra manera muchas veces volver. Hermanos, quiero concluir. Hemos visto que la promesa finalmente llegó. Y por medio del Espíritu nace un pueblo para todas las naciones. Y vimos también que la obra de Dios o la obra que Dios produce nunca queda igual, nunca queda neutral, siempre hay una respuesta. Algunos se humillaron ante el Señor, se asombraron, otros se endurecieron el corazón. Y hoy que usted ha escuchado esta predicación acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿cuál es su reacción ante esto? ¿Se va a asombrar por lo que Cristo hizo y va a vivir para Cristo y anunciar a Cristo? ¿O va a seguir con su corazón endurecido, menospreciando la obra del Señor? ¿Cuál será su reacción? ¿Como los que se burlaron o como los que se asombraron? Pero el centro de Pentecostés, hermanos, en serio, no es solo la experiencia de los discípulos. El centro del Pentecostés es Cristo, y por eso anunciamos a Cristo. El Espíritu Santo vino porque Cristo cumplió la obra de redención total. Él murió como el verdadero Cordero. Él resucitó venciendo el pecado, y Él ascendió glorioso al Padre. Pentecostés, entonces, es la evidencia que Cristo reina sobre su iglesia. Pentecostés es la evidencia que Cristo reina sobre usted, que Cristo gobierna su vida. Abrace la gracia, porque el Evangelio es gracia, porque solo allí hay esperanza. No por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Por eso hay esperanza en Cristo. No a nosotros, no, para nada. Toda la gloria y la honra para el Señor. Amén.